la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. Esta vez vamos a estar leyendo a partir del versículo 5 de su primer capítulo. Capítulo 1, primer libro, primera carta de San Juan. Dice así la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El libro de los Proverbios, capítulo 13, específicamente el versículo 7, habla de que hay gente que pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Eso es una pretensión. Y hay quien pretende no tener nada y tiene muchas cosas. Pero yo quisiera que pensemos en eso, de gente que pretende ser rico, pretende tener y no tiene. Eso uno pudiera pasar de ridículo en el mundo, alardeando de que uno tiene y no tiene. Pero si uno pasa del ámbito material, económico, al ámbito espiritual, ya sí es una gran tragedia. Que uno pretende ser cristiano y no es cristiano. Que uno pretende ir al cielo y es para el infierno que va. Que uno pretende una vida piadosa y es un miserable pecador. El apóstol Juan, eso es lo que él trata de enseñar a la iglesia a quien él le escribió esta carta. Y eso es lo que nosotros debemos manejar al meditar en estos textos. El contexto es gente que dice, Juan como si se incluyera a él para que todo el mundo tenga conciencia de que debe examinar su corazón. Si decimos, y él les repite una y otra vez, si decimos, así que nosotros debemos pensar al meditar en la palabra de Dios, tomando la primera carta de Juan, cómo vernos a nosotros mismos como creyentes, profesantes, creyentes o pretendientes, gente que pretende una cosa, o creyentes auténticamente creyentes bíblicos que va para el cielo por la gracia de Dios. Y nosotros vamos a ver por lo menos dos acápites de lo que Juan trata de desarrollar en estos versículos que acabamos de leer. Tienen que ver con las implicaciones morales del Evangelio, las implicaciones morales de la fe cristiana. John Stott, comentando acerca de esta exposición de Juan, él dice: los miserables errores de los herejes se debían a su ignorancia de la revelación ética de Dios como luz. Jamás hubieran pretendido tener un conocimiento privado en el cual habían sido iniciados, si su concepción de Dios hubiera sido la de que aquel que es luz difusa, que brilla y se manifiesta, en que no hay ninguna tinieblas, ningún secreto, ningún ocultarse en la sombra. Y si Dios es también luz en el sentido de poseer una perfección moral absoluta, su pretensión de conocerlo y tener comunión con Él
a pesar de ser indiferente a la moralidad, se ve como una cabal insensatez. De manera que esto está aclarando el texto, tiene que ver con una concepción inapropiada de Dios. De manera que Juan inmediatamente introduce que Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas ninguna en él. Ser cristiano verdadero, según la Biblia, es esencialmente tener comunión con Dios. Y nadie puede pretender, tratar de hacerle creer a nadie que él tiene comunión con el Dios Santo y vivir una vida indiferente a la moral. Eso es imposible, es un contrasentido. Nadie puede decir, mira, yo amo a Dios, yo tengo comunión íntima con Dios y vivir una vida de indiferencia moral, que era el problema de los herejes de la época del apóstol Pablo. Ellos entendían que podían tener comunión con Dios y vivir como le diera su voluntad. En primer lugar, Juan aquí destaca la demanda de convicciones bíblicas esenciales del Evangelio. Es un mensaje con contenido, el Evangelio es un mensaje con información, el Evangelio es un mensaje con orientación, primeramente acerca de Dios. Nosotros debemos pensar en el origen divino del Evangelio. Juan destaca, nosotros hemos oído de él. No es un invento humano, no es un invento ni siquiera que se pudiera decir de los ángeles. Es de primera mano, de la fuente original. Eso es lo que se destaca en el versículo 3. Hemos oído, hemos visto, hemos palpado con nuestra propia mano. Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, habla de el origen del Evangelio y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. En una ocasión estuvimos dando una serie acerca del Evangelio y destacábamos esa verdad. El Evangelio se origina en Dios, está basado en las Santas Escrituras y es acerca del Hijo, del Señor Jesucristo. Nadie puede ser cristiano si no está consciente de esa verdad. La fe cristiana conlleva una connotación intelectual, es algo que ustedes deben saber, es algo que ustedes deben entender. Nadie puede ejercer fe en algo desconocido, algo que él no sabe, porque sería un absurdo, un contrasentido. ¿Qué es lo que usted cree? Yo creo esto. Y la palabra de Dios es clara y precisa. El Evangelio es la buena noticia de Dios. Él es quien da origen a esa verdad. Es un anuncio. Y os anunciamos. Y es basado en las Sagradas Escrituras y es acerca del Hijo de Dios. El Evangelio tiene que ver, primeramente, tiene a Dios como centro y al Señor Jesucristo como la fuente de la vida. Dice Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien has enviado. El Evangelio no es el hombre que tiene que hacer algo para llegar a Dios, sino lo que Dios en Cristo ha hecho para salvar al hombre. Quisiera destacar, por ejemplo, el simbolismo de la luz y la tiniebla. La luz y la tiniebla se usan en la Escritura de una manera metafórica. Y eso se evidencia en todas las Escrituras. Vamos a ver algunos versículos, principalmente en el sentido intelectual y también en el sentido moral. Por ejemplo, intelectualmente uno encuentra que hay cosas que no se entienden y por lo tanto están en las tinieblas o están en la oscuridad. Hechos capítulo 26, verso 18,
el apóstol Pablo describe su misión. Él dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, abrir los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, es decir, con las verdades esenciales del Evangelio. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 4, versículo 4 en adelante, el apóstol allí está considerando, dice que si hay gente que no entiende el Evangelio, si el Evangelio es algo encubierto, algo que no se entiende, entre lo que se pierden está encubierto. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, si hay alguien que no entiende el Evangelio, qué triste. ¿Cuál es la condición de una persona que no entiende el Evangelio? Dice el apóstol Pablo. Está perdido. No entiende. No, pero que yo lo acepto, pero tú no entiendes. No, si tú no lo entiendes, está perdido. Si el Evangelio es algo encubierto para ti, está bajo perdición. No debe dormir hasta que Dios no ilumine tu mente para que entienda, para que perciba esa verdad. Es algo que tiene una connotación intelectual, es algo que usted debe entender. Usted pudiera entender el Evangelio y estar perdido también, porque el Evangelio debe ser aplicado con eficacia, aceptado por medio de la fe. No es simplemente que usted lo entienda. Ahora, si usted no lo entiende, tiene problemas, porque dice la palabra de Dios que el que no lo entiende está perdido. Y que eso es un milagro de Dios que hace posible que entendamos el Evangelio. Dios que dice el versículo 4 de 2 Corintios 4, en los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El apóstol Pablo está como parafraseando la creación de la luz. Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Pues mire, cuando una persona es evangelizada, Dios hace ese milagro para que una persona se convierta al Evangelio. Dios le ilumina su entendimiento. Y el que no veía, ve. Ustedes se acuerdan en el capítulo 9 de San Juan, hay un ciego de nacimiento. Él entendió que Jesucristo era Dios. No lo había visto, no, ese tiene que ser de Dios. Él me devolvió la vista. Sin embargo, todos los escribas y los fariseos hasta los excomulgaron de la sinagoga, porque ellos no entendieron. Ellos llevaron a Cristo a la cruz, y ese hombre que nació ciego vio, la luz le resplandeció. La luz y la tiniebla también se usa en un sentido moral. La luz es la pureza y la tiniebla el mal. Proverbio capítulo 6, verso 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El Evangelio de Juan también presenta mucho simbolismo acerca de la luz y la tiniebla. Se encuentran, por lo menos, en el primer capítulo, muchas veces, en el capítulo 8, el verso 12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el capítulo 11 también vuelve a hablar, el versículo 11,
versículo 9 del capítulo 11 de Juan dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Versículo 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El énfasis está en una situación moral, en cómo anda la gente. Es decir, el efecto de la luz no es simplemente hacer que los hombres vean, sino capacitarlo para andar. A Nicodemo, el Señor le dijo, el que cree tiene vida eterna, no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿En qué consiste la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque a todo aquel que hace lo bueno, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero el que anda en tinieblas dice, no quiere que sus obras sean reprendidas. Es decir, que Juan lo que está diciendo, mire, es imposible que alguien pretenda ser cristiano, pretende tener comunión con Dios y vivir una vida de pecado. En la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 12, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en el error, no, en la injusticia. Es decir, el contraste es entre la luz y la tiniebla en un sentido moral. La verdad es contrapuesta con la maldad o con la injusticia. En segundo lugar, el Evangelio demanda de una evidencia moral en los creyentes. Fíjense lo que dicen los versículos 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, que el problema tiene que ver con un enfoque central de Dios para ver la realidad de nuestro estado pecaminoso. Porque es a partir de tener nuestra mirada en las perfecciones de Dios que nosotros vamos a percibir la condición moral nuestra. Dice John Stott, la religión sin moralidad es una ilusión, el pecado siempre es una barrera a la comunión con Dios. John Stott, comentando el versículo 7, que dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros debemos andar en la luz de su santa revelación y en su presencia, sin engaño ni deshonestidad en nuestra mente o pecado conscientemente tolerado en nuestra conducta. Andar en la luz describe la sinceridad absoluta, el ser, por decirlo así, de una pieza, no tener nada que ocultar ni hacer intento alguno de ocultar algo. Voy a repetir esa cita que es tan valiosa. Dice, nosotros debemos andar en la luz de su santa revelación y en su presencia sin engaño ni deshonestidad en nuestra mente, o pecado conscientemente tolerado en nuestra conducta. Andar en la luz describe la sinceridad absoluta, el ser, por decirlo así, de una pieza, no tener nada que ocultar ni hacer intento alguno de ocultar algo. Nosotros como padres hemos tenido la experiencia de aconsejar a nuestros hijos cuando son niños. Si te proponen algo que tu mamá no debe saber, no lo acepte.
Si tú te dice algo, no, pero vamos allí, pero a donde allí, y no te dice, no, no vaya. Si tu papá ni tu mamá deben saberlo, entonces no es importante para ti. No vale la pena. Cuando alguien se está ocultando, entonces hay algo, nosotros decimos hay algo raro. No es que hay algo raro, es que hay mal ahí. Cuando hay discreción, secreto, cosas que la gente no puede decir, es una evidencia que hay un problema ahí. Hay un problema, ¿y cómo se llama? ¿El problema de qué? De discreción. No, no es de discreción. Es un problema de pecado oculto. A la vuelta de la esquina se va a manifestar. Cuando alguien está haciendo algo oculto, algo escondido, algo que no se va a ver, que no se puede ver, es porque hay un problema pecaminoso. Eso que a nadie le quepa duda. Cuando hay algo que no se puede saber, que no se haga. ¿Por qué? Porque hay problema pecaminoso que se está ocultando. Y dice, de todo pecado, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. No solo de los pecados deliberados, sino de todo pecado, aun aquellos cometidos inconscientemente, o de la contaminación de nuestra naturaleza caída, comenta John Stott. En la primera frase, el pecado es una deuda. Él remite esa deuda. En la segunda, una mancha que Él borra. Y dice que Él es fiel y justo. Es interesante que Juan no dice que el Señor es misericordioso y compasivo. Y Él es el Dios de toda gracia para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Sino que Él apela a la fidelidad y a la justicia de Dios. Y a mí me encanta esa verdad porque uno llega a postrarse delante de Dios en oración y uno tiene que hacerlo confiando en su fidelidad y en su justicia en perdonarnos nuestro pecado. Dios es fiel porque Él prometió perdonar todos nuestros pecados. Y no me acordaré jamás de sus pecados sin transgresiones. Es una promesa de Dios a aquellos que ponen su confianza en Él. Pero Él es justo, porque al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y dice Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien Dios puso, hablando de Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente a su venida. Es decir, que nosotros podemos estar confiados en su fidelidad, en su justicia, como para mantenernos aceptos delante de Dios. Porque hay pecados que nunca lo confesamos. ¿A usted no le ha pasado eso? A mí me pasa con mucha frecuencia, que hay pecados que no lo confieso, que ni siquiera me doy cuenta. Y otros se dan cuenta. Y a veces no me lo dicen. Hay gente de cerca de uno que te lo dice. Pero hay gente que no, que a lo mejor nunca han cometido pecados, que ellos no se dan cuenta. A mí no me pasa así. A mí a veces me doy cuenta de los pecados que cometo. Tal vez la mayoría de veces ni siquiera lo percibo. Porque mi corazón es inclinado siempre al mal. Y no simplemente lo digo yo, lo dice Dios. Engañoso es el corazón más que toda la cosa y perverso. Nosotros debemos estar conscientes de eso. El problema de los herejes de la época de Juan era que ellos entendían que no tenían pecado. Ellos entendían que no, que el pecado no les afectaba a ellos por alguna razón que vamos a leer más adelante. El perdón y la purificación que resultan de la fidelidad y la justicia de Dios están condicionados por la confesión. Si confesamos nuestro pecado, como dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ustedes saben parte del Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos
en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mis pecados te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Y qué pasó? Tú perdonaste mi pecado. Es decir, David entendía que su vida era un desierto, una sequía de verano, mientras ocultaba el pecado con Betsabé. Lo confesó y Dios en su gracia, en su fidelidad, en su justicia, le perdonó sus pecados. El apóstol Juan refuta aquí por lo menos 3 afirmaciones de los herejes de su época. El primero tiene que ver con que el pecado siempre rompe nuestra comunión con Dios. Ellos alegaban que no, que el pecado no le afectaba su relación con Dios. Ellos decían que tenían comunión con Dios, pero andaban en tinieblas. Algunos de los gnósticos primitivos consideraban el cuerpo como un mero envoltorio que cubría el espíritu humano y sostenían que el espíritu del hombre era inviolable. No podía ser contaminado con los hechos del cuerpo. Él me parece a mí como alguien que dijo que en el caso de Odebrecht, que él pasó por el lodo y no se embarró. Wow, tenía un envoltorio así. Eso es un impermeable. Los gnósticos eran así, que pasaban por el lodo y no se embarraban. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si caemos en el lodo, ¿sabe cómo vamos a salir? Todo enlodado. Otros enseñaban que se podía llegar a cierto grado espiritual más allá de toda posibilidad de contaminación. Eso eran los super espirituales. Ya no tenemos pecado. Juan le aclara. Juan afirma que el pecado permanece en nuestra naturaleza pecaminosa siempre, versículo 8 y versículo 9. Juan afirma que es un contrasentido suponer impecabilidad. Versículo 10, hacemos a Dios mentiroso, es una blasfemia. Cuando un creyente dice, no, yo no estoy pecando ya. A veces nosotros oramos y de orando, Señor, tú sabes que nosotros éramos, y eso no es verdad. Nosotros somos todavía poseedores de una naturaleza, de una condición pecaminosa, que por su gracia Dios nos ha perdonado y nos ha aceptado en Cristo Jesús. Pero no era que éramos iracundos, es que prendemos todavía de medio maniguetazo. No es que éramos envidiosos, todavía la envidia nos afecta. No es que éramos nosotros de tal o cual cosa, todavía eso lo somos. Pero en Cristo Dios ha perdonado todos nuestros pecados por su gracia. Así que nadie pretenda que ya no es, porque yo hace 42 años que me convertí al Evangelio, todavía vivo y tengo que vivir luchando cada día, diario, cada segundo con ese arrastre de una naturaleza corrompida que me incita al mal y que en cualquier momento pudiera detonar. El problema principal de los seres humanos es siempre el pecado, o sea, la actitud frente al pecado. Uno pudiera resumir la enseñanza de Juan. En primer lugar, la ignorancia sobre el carácter del pecado o hipocresía tiene su origen en el desconocimiento del carácter santo de Dios, que se expresa en el versículo 5, Dios es luz. Y uno puede pensar en esa ignorancia, cómo nos lleva a veces a actuar de una manera pecaminosa por no tener conciencia de la santidad de Dios. Vamos a ver 2 ejemplos en el Antiguo Testamento. El Salmo 90, versículo 8, dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Es decir, el pecado siempre y principalmente es una ofensa a la santidad de Dios. Nosotros vemos el pecado muchas veces como un problema social, como un problema interpersonal. No, pero yo no le hago nada malo a nadie con esto. El asunto es que el pecado es y siempre deberá ser visto en la presencia de Dios. Tu conciencia y la revelación de su palabra no te dice que eso está mal. No, pero nadie me está viendo y Dios sí te está viendo.
Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. David está diciendo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. Él no está diciendo que él no ha pecado contra Betsabé, ni contra Urías, ni contra todo el pueblo de Israel. No, dice que primordialmente el pecado que cometió fue delante de Dios. Y lo grande de la culpa no es que él mandó a matar a Urías, no fue que cometió adulterio con Betsabé, que lo grande que él ofendió la santidad de Dios. Y usted y yo, para poder lidiar con el pecado, siempre tenemos que verlo a la luz de la presencia majestuosa de la santidad de Dios. La gravedad del pecado es que se comete siempre delante de Dios, que es sobremanera santo. Números capítulo 20, el versículo 12. Voy a leer de la Biblia de las Américas, la traducción. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Ya comentábamos día pasado el hecho de que Dios, a pesar de saber que Moisés pasó tanto trabajo en el desierto con el pueblo de Israel, nosotros diríamos simple y llanamente porque golpeó una roca a la cual debió hablarle, Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Y Moisés no estaba conforme con eso y rogó hasta que Dios le echó un boche y le dijo, basta ya, no me hable de eso. Y no lo dejó entrar con el pueblo. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Aquí dice, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creíste a fin de tratarme como santo. La traducción Reina Valera 60 lo traduce para santificarme, dice, a fin de tratarme como santo. Moisés y Aarón pensaron que tal vez no iba a salir agua de ahí y no tomaron el carácter santo de Dios, que dijo que sí. Y fíjense que Moisés golpeó la roca que no debía o como no debía. ¿Y qué pasó? Salió agua y el pueblo entero bebió. Y Dios condenó a Moisés de que no entrara. No puedo olvidar en una conferencia de Erwin Lutzer, él decía que el pecado de los líderes siempre es un ataque contra la santidad de Dios. El pecado de los líderes siempre es un ataque contra la santidad de Dios, por el vínculo especial que Moisés tenía. Él veía a Dios como un amigo, cara a cara, dice la Biblia. Ellos hablaban y discutían porque Moisés les reclamaba a Dios. Entonces, él no trató a Dios como santo y nunca entró, o más bien, en ese entonces no entró a la tierra prometida. Levítico 10, verso 1 al 3, versión bíblica de las Américas. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. 2 hijos muertos y un padre en absoluto silencio,
consciente de que la advertencia se había hecho. Han de tratarme siempre como santo. Nosotros, hermanos, para poder aprovechar la vida cristiana, para no vivir de pretensión cristiana, tenemos que tomar nuestras actitudes a la luz de la majestad excelsa de Dios. Ver nuestras acciones, nuestro pensamiento, nuestras actitudes a la luz de la majestad santa de Dios. El pecado no es un asunto relacional, no es simple efecto social, el pecado tiene una trascendencia hacia la eternidad y santidad de Dios. En segundo lugar, la ignorancia sobre la presencia del pecado, falta de conciencia del pecado, versículo 8. En tercer lugar, la falta de confesión de pecado, versículos 9 y 10. Estas equivocaciones o errores son en el fondo, dice Juan, versículo 6, son mentiras, versículo 8, son un engaño, y versículo 10 es una blasfemia, porque hace a Dios mentiroso. La manera de tener comunión con un Dios que es luz no es negar el hecho o los efectos del pecado, sino confesar nuestros pecados y apropiarnos con gratitud de lo que Dios ha provisto para nuestra purificación. Dice John Stott, la afirmación de Juan se aplica igualmente hoy en día a aquellos que niegan la realidad o la culpa del pecado, tratando de interpretarlo solamente en términos de causas fisiológicas, psicológicas y sociales. Yo lo voy a repetir porque esto lo escribió John Stott. En el año 1970 se publicó. Año 1970. La afirmación de Juan se aplica igualmente hoy en día a aquellos que niegan la realidad o la culpa del pecado, tratando de interpretarlo solamente en términos de causas fisiológicas, psicológicas y sociales. Esto no lo escribió Elpidio Vargas. Yo lo comparto, me adhiero, me encanta. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Yo nací así. Y mi papá tiene unos genes que yo heredé mis genes de mi papá. Todos los Vargas son gruñones. Yo soy gruñón también. Pero mira, no, lo que pasa es que ese muchacho nació en Arroyo de Leche, se le murió la mamá cuando él tenía 3 años. ¿Tú crees que él? No, eso no es gente. Tú no sabes lo que... Entonces, hay que llevarlo al psicólogo. Él tiene problemas del corazón, primordialmente. Pudiera ser que alguna circunstancia de la vida le haya atrofiado, le haya dañado. Pero él principalmente es un problema del corazón. Tenemos que tener cuidado, porque entonces, ¿quién tiene problemas? Nadie. Porque, ¿quién no tiene un problema social? Ah, que están robando en tal barrio. Ah, no, lo que pasa es que la carencia de empleo. Ajá. Entonces, porque no tiene empleo, él tiene que robar. Él roba porque es ladrón, un ladrón de corazón. Ah, no, pero usted no sabe cómo que se vive en esos barrios. Ay, los de naco, no roban, sí. Y son ladrones también. Algunos, lo que pasa es que cogen mucho, están allá, en las alturas. No es asunto de pobreza, no es asunto de situación social, no es asunto como de temperamento. Yo soy temperamental. Ajá. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, no te ha perdonado tu pecado. Cuidado si nunca lo ha confesado como pecado. Hermanos y hermanas, tengamos cuidado con pretender. Cuando yo me convertí al Señor, para la identidad de ser cristiano, compró una Biblia. Ya, wow, compró una Biblia. Y después compró un himnario. Y va al oculto siempre, está ahí. Y está en todos los servicios. Hay hermanos que son hermanos de servicio,
que uno no se imagina que ellos oran y leen la Biblia en su casa, pero están ahí en todo. Y tú lo ves todo ahí, menos en lo que corresponde a martirizar, a tratar severamente su carácter pecaminoso. Eso no le preocupa, actuar, hacer cosas. Y la vida cristiana es esencialmente una comunión íntima con el Dios que es todo santo. La fe cristiana, ser auténticamente cristiano, tiene que ver con una renuncia al pecado. Es un tratar cada día, cada hora, cada segundo de la vida con el pecado. Mi preocupación principal tiene que ver con el estado de mi corazón. Si decimos y no hacemos lo que es coherente con esa verdad, nuestra fe pudiera ser simple pretensión. Que Dios nos libre de pretender ser rico y no tener ni un chele en el depósito celestial. Que el Señor le ayude a reflexionar juntamente conmigo. Que así sea.